Tutorial 2. Determinar ángulo en posición estándar. Dado los componentes de los siguientes vectores, determine su dirección en posición estándar. El vector A tiene componente a x igual a negativo 2.00 y componente a y igual a 4.00. El vector B tiene componente en x igual a 2.00 newtons, componente en y igual a negativo 6.00 newtons. El vector C tiene componente x igual a 5.00 metros y componente y igual a 7.00 metros. El vector D tiene componente x igual a negativo 3.00 y componente y igual a negativo 4.00. Bien, la idea es calcular la dirección de los vectores usando un ángulo y escribir ese ángulo en posición estándar. Así que pause el video, haga los cálculos para cada uno de los vectores y luego continúe viendo el video para ver la solución. Bien, vamos a el primer caso. Para el vector A, la manera de calcular la dirección es usando la tangente del ángulo que vamos a llamar Z. Esto es igual al componente en Y dividido entre el componente X, o sea que es AY dividido entre AX. Por lo tanto, ese ángulo Z va a ser igual a la tangente inversa de AY sobre AX. Y utilizando los valores que nos dan, esto sería la tangente inversa del componente Y, que es 4.00, dividido entre el componente X, que es negativo 2.00. La calculadora entonces nos da como resultado negativo 63 grados. Ahora bien, para uno determinar en qué cuadrante está ese ángulo, uno analiza los signos de los componentes. Note que AX, en este caso, es negativo y AY es positivo. Por lo tanto, este ángulo debe estar en el segundo cuadrante. Si usted recuerda, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un sistema de coordenadas. En el primer cuadrante la X es positiva y la Y también es positiva. En el segundo cuadrante la X es negativa y la Y es positiva. En el tercer cuadrante ambas son negativas. En el cuarto cuadrante X es positivo y Y es negativo. Y note que este primero, por tener X negativo, Y positivo, cae en el segundo cuadrante. Así que si está en el segundo cuadrante, el ángulo que estamos buscando en posición estándar es el ángulo Z más 180 grados. Así que tenemos negativo 63 grados más 180 grados. Y esto nos da un valor de 117 grados. Así que este sería el ángulo en posición estándar para el primer caso. Si vamos al caso de el vector B, pues Z va a ser la tangente inversa de BY sobre BX
Así que tenemos la tangente inversa. BY es negativo 6.00 newtons. Note aquí. BX es 2.00 newtons, como podemos observar acá. Así que el resultado en este caso es negativo 72 grados. Si miramos los componentes, el componente X de este ángulo, de este vector, es positivo, el componente Y es negativo. Así que BX es positivo, BY es negativo, y el cuadrante donde la X es positiva y la Y es negativa es el cuarto. Por lo tanto, decimos aquí que Z está en el cuarto cuadrante. Y por lo tanto el ángulo Z sub B va a ser igual al ángulo Z que nos provee el resultado anterior más 360 grados. Así que tenemos que esto es negativo 72 grados más 360 grados. Así que esto nos da 288 grados. Y note que eso es un ángulo del cuarto cuadrante, como debería ser. Bien, para el vector C, calculamos entonces el ángulo Z como la tangente inversa de CY sobre CX. Así que esto sería la tangente inversa de CY, que es 5 metros, digo, este es CX, este iría en el denominador, y CY entonces que sería 7 metros. Tenemos entonces que esto da 54 grados. Ahora bien, si analizamos los componentes, CX es positivo, note aquí, CY también es positivo. Y esto implica que ese ángulo está en el primer cuadrante y que, por lo tanto, el ángulo es simplemente el ángulo que nos da el resultado anterior, por lo tanto es 54 grados. Finalmente, para el vector D, Z va a ser igual a la tangente inversa de D sub Y sobre DX. Así que tenemos que es la tangente inversa de negativo 4.0 dividido entre negativo 3.00. Así que esto nos da 53 grados. Vemos los signos de los componentes de X. Lo podemos ver de aquí mismo. De X es negativo.
Y de Y, note que también es negativo. Por lo tanto, ese ángulo está en el tercer cuadrante. Recuerde nuestro sistema de coordenadas, negativo y negativo es tercer cuadrante. Así que en el tercer cuadrante se obtiene el ángulo igual a el ángulo ZD como el ángulo obtenido anteriormente más 180 grados. Por lo tanto, tenemos que esto es 53 grados más 180 grados y esto nos da 233 grados.